Bienvenidos a nuestro canal y les deseamos una agradable experiencia auditiva. Hay mensajes que llegan como una caricia y hay mensajes que llegan como una trampa. El problema es que cuando los lees por primera vez, los dos se sienten exactamente igual. Era martes en la noche. Las 7:30, quizás un poco más. Yo estaba sentado en la mecedora del cuarto que da al patio trasero. Esa mecedora vieja de madera que Eduardo compró en una feria artesanal hace casi 30 años y que yo nunca tuve corazón de tirar, aunque ya le cruja una pata y se incline un poco hacia la derecha cuando me siento. Tenía la televisión encendida en el cuarto contiguo, pero no la estaba viendo. Solo escuchaba el murmullo de voces como compañía de fondo, como esas personas que uno pone en altavoz sin realmente escuchar, solo para no sentir que el silencio pesa demasiado. El teléfono vibró sobre la mesita de noche y lo ignoré. Pensé que sería otra promoción del supermercado, o quizás mi vecina Consuelo enviando uno de esos audios interminables, donde primero te cuenta que está bien, luego que no está tan bien, y termina hablándote 20 minutos de su rodilla. Pero algo, no sé qué, algo que las madres tenemos en algún lugar entre el pecho y la garganta, me hizo levantar la vista. Vi el nombre en la pantalla. Daniel, mi hijo. El mismo que llevaba 2 meses sin contestarme las llamadas. Me quedé paralizada unos segundos, como cuando uno ve algo que no espera y el cerebro tarda en procesar si es real o si está soñando. Lo tomé con las 2 manos porque con una sola se me habría caído, y lo leí. 1 vez, 2 veces, 5 veces. Mamá, ¿cenamos el viernes? Solo nosotros 2. Tengo muchas ganas de verte. Sencillo, corto, tan breve que cabía en 2 líneas, pero tan cargado que sentí que me aplastaba el pecho. Me levanté sin saber bien por qué, como si el cuerpo necesitara moverse para entender lo que la mente no terminaba de creer. Caminé hasta la cocina, puse agua a calentar aunque no tenía hambre de nada, y me quedé mirando el fuego azul del fogón con los ojos llenos. 2 meses, 60 y tantos días sin responderme, y ahora esto. Tengo muchas ganas de verte. Una parte de mí, la parte que todavía es mamá antes que nada, la que nunca deja de serlo aunque el hijo ya tenga 40 años y una vida que construyó sin pedirte opinión, quiso creerlo sin más. Quiso escribir, sí, mi amor, claro que sí, el viernes ahí estaré, y no hacerse más preguntas. Pero hay otra parte, la que ha aprendido a leer los silencios de las personas que uno más quiere, la que sabe distinguir entre te extraño y necesito algo de ti. Y esa parte me hizo titubear. Porque Daniel nunca fue de mensajes cortos ni de invitaciones de restaurante. Mi hijo es de los que aparecen el domingo con una bolsa de pan dulce y se quedan 3 horas hablando de política y de fútbol y de los vecinos. ¿O era así? Antes de Valeria. Me preparé el té. Lo tomé de pie junto a la ventana, mirando la calle vacía, los postes de luz que parpadeaban en la esquina, el perro del vecino de enfrente que siempre duerme en el escalón aunque haga frío. Y me pregunté cuándo empezó a alejarse mi hijo de mí. Si fue un día concreto, si hubo una palabra que lo detonó, o si fue la cosa más cruel que le puede pasar a una madre. Que su hijo se vaya de a poco, tan despacio que cuando te das cuenta ya no puedes señalar el momento exacto en que desapareció. Le respondí que sí, que el viernes ahí estaría. Guardé el teléfono en el cajón del buró, porque si no lo hacía me iba a quedar leyendo ese mensaje hasta las 3 de la madrugada. Y traté de dormir. No pude. Los días siguientes fueron extraños. Esa especie de ansiedad dulce que se instala cuando esperas algo que quieres pero que también te da miedo. Yo andaba por la casa arreglando cosas que no necesitaban arreglarse, limpiando cajones, reorganizando la alacena, buscando excusas para mantener las manos ocupadas mientras la cabeza daba vueltas sola. El miércoles llamé a mi comadre Esperanza, que me conoce desde que las 2 éramos señoritas y que tiene una virtud que pocas personas tienen. Dice lo que piensa, aunque no te guste. ¿Y tú qué sientes?, me preguntó después de escucharme. No sé, comadre, alivio, y también algo raro aquí. Me toqué el esternón aunque ella no podía verme. Como cuando uno sabe que algo está bien pero presiente que no lo está. ¿Cuánto tiempo llevan sin hablar de verdad? ¿De verdad? Tuve que pensar.
Desde la Navidad pasada, desde que Valeria decidió que yo no era bienvenida a la posada. Esperanza guardó silencio. Eso en ella es peor que las palabras. Ve, dijo al fin. Pero ve con los ojos abiertos, Luciana, no con el corazón solo. Eso fue todo lo que me dijo, y eso fue exactamente lo que me acompañó el resto de la semana. Valeria, mi nuera, la mujer que se casó con Daniel hace 6 años con un vestido precioso y una sonrisa que yo nunca logré descifrar del todo. No es que la odie, nunca la odié, pero hay personas que entran a tu familia y la hacen crecer, y hay personas que entran y poco a poco van borrando los bordes hasta que lo que quedaba antes ya no se reconoce. Valeria era del segundo tipo, discreta, estratégica, del tipo que nunca levanta la voz porque no necesita hacerlo, que consigue lo que quiere con un silencio en el momento preciso o con una frase dicha frente a las personas correctas. Desde que nacieron mis nietos, Tomás y la pequeña Renata, que tiene los ojos de mi mamá, las visitas se fueron espaciando. Primero era una vez a la semana, luego cada 15 días, luego una vez al mes, y finalmente solo en fechas especiales con la excusa de que los niños tenían actividades y los tiempos eran muy justos. Yo acepté cada reducción sin decir nada porque no quería ser la suegra problemática, porque no quería darle a Valeria ninguna razón para alejarme más. Y porque, tengo que ser honesta, en el fondo pensé que si era lo suficientemente paciente, si no hacía olas, si esperaba, Daniel eventualmente volvería a buscarme. Y había vuelto. ¿O no? El viernes me levanté temprano. Me bañé con calma, me puse la blusa azul marino que Daniel siempre dice que me queda bonita. Me hice el cabello con tiempo. Me miré en el espejo del baño y me quedé un momento ahí, mirándome de verdad. De esas miradas que una rara vez se permite porque son incómodas. Vi a una mujer de 62 años con el cabello entre gris y negro, las manos con manchas que antes no tenía, unas arrugas alrededor de los ojos que en realidad no me molestan porque las gané riéndome. Vi a una mujer que había criado sola a su hijo los últimos 10 años, desde que Eduardo murió, que había trabajado hasta los 58 para no pedirle nada a nadie, que había aprendido a vivir en silencio sin que el silencio la destruyera. Y me pregunté si mi hijo todavía me veía a mí cuando me miraba, o si ya solo veía a la mujer que Valeria le había enseñado a ver. Tomé mi bolso, mis llaves y salí. El restaurante quedaba en la colonia Roma, una de esas zonas que antes eran sencillas y ahora tienen cafeterías con nombres en inglés y macetas colgantes en las fachadas. Se llamaba Terraza Nogal. Lo busqué en el teléfono antes de salir y vi que era un lugar de cocina de autor, el tipo de restaurante donde los platillos tienen descripciones largas y las porciones pequeñas. No era el tipo de lugar al que Daniel me habría llevado antes. Antes, a Daniel le gustaban los tacos de canasta, los caldos de los mercados, los lugares con manteles de plástico y salsa en botella de vidrio. Eso también había cambiado. Llegué 10 minutos antes de la hora. Siempre llego antes. Es una costumbre que tengo desde joven y que ya no puedo remediar. Me estacioné sobre la calle lateral y desde ahí podía ver la entrada del restaurante. Una puerta de madera oscura con un letrero de latón, 2 macetones con helechos a los lados, una pequeña escalinata de piedra volcánica. Eran las 8:10 cuando me bajé del coche y caminé hacia la entrada. Y fue entonces, cuando puse el pie en el primer escalón, la puerta se entreabrió. No fue el maître, no fue un mesero con menú en mano. Fue una mujer de unos 40 y tantos, cabello negro recogido, delantal negro, ojos grandes que me miraron con una expresión que tardé un segundo en identificar. No era bienvenida, era urgencia. ¿Usted es la mamá de Daniel?, me preguntó en voz muy baja, como si no quisiera que nadie más escuchara. La miré desconcertada. Sí, yo soy Luciana. Tengo reservación, mi hijo. Señora, me interrumpió y puso su mano sobre la mía con una firmeza suave, de esas que uno no esperaría de una persona que acaba de conocer. Escúcheme, necesito que confíe en mí. No entre todavía. Me quedé paralizada. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Hay algo que usted tiene que ver antes de entrar. Sus ojos eran serios, sin vacilación. Su hijo ya llegó.
Y no está solo. Venga conmigo, por favor. Hay un lugar desde donde puede observar sin que la vean. Debí haberme negado. Debí haber dicho que no tenía sentido, que si había algo que ver, mi hijo me lo diría él mismo, que yo no era de las que espiaban. Eso es lo que el orgullo habría hecho. Pero algo en esa mujer, su calma, su mirada directa, la forma en que apretó mis dedos antes de soltarlos, me dijo que no estaba actuando, que lo que me estaba ofreciendo no era chisme ni teatro, era advertencia. ¿Cómo se llama usted?, le pregunté. Carmen, soy la encargada del turno. ¿Por qué me está haciendo esto? Dudó apenas un segundo. Porque tengo hijos también. Me hizo pasar por la entrada lateral, la que usa el personal de servicio, un pasillo angosto que olía a salsa de jitomate y cilantro fresco. Caminamos en silencio hasta llegar a una pequeña antesala detrás de la barra, separada del salón por una mampara de madera calada que dejaba ver el interior sin ser vista desde afuera. Carmen señaló con la cabeza. Ahí está su mesa. Me asomé despacio, y entonces lo vi. Daniel estaba sentado al fondo del salón, en una mesa para 4. Camisa clara, el cabello un poco más corto que la última vez que lo había visto. Se le veía bien, saludable, aunque tenso. Tenía los codos sobre la mesa y hablaba en voz baja con alguien sentado frente a él. Seguí la línea de su mirada. Valeria. No me sorprendió verla, al principio. Pensé que quizás habían venido juntos y que él me avisaría cuando yo llegara. Pero entonces vi quién más estaba en esa mesa. Un hombre que no conocía. Traje oscuro, corbata, una carpeta de piel sobre la mesa. La forma en que sostenía los papeles, la forma en que hablaba con una especie de autoridad medida, me hizo pensar inmediatamente, abogado. Y a su lado, otra persona, una mujer más joven con una tableta en la mano, tomando notas. No era una cena, era una reunión. Sentí que el suelo se movía un poco bajo mis pies. Me sostuve del borde de la mampara. ¿Sabe usted quiénes son esas personas?, le pregunté a Carmen en un susurro. El señor viene aquí seguido, dijo ella en voz igual de baja. Es notario, o abogado, no sé bien. La primera vez vino con la esposa de su hijo a revisar unos documentos. Hoy es la segunda vez que vienen con ella. La segunda vez. Y a mí me habían invitado esta noche. Empecé a atar cabos sin querer, como cuando uno empieza a entender el final de una película a mitad de la trama, y ojalá estar equivocada. Ojalá que lo que estaba viendo no fuera lo que parecía. Daniel sacó un sobre del saco, lo puso sobre la mesa. El abogado lo abrió, revisó los papeles con detenimiento, señaló algo en una página y Daniel asintió. Luego Valeria extendió la mano y tomó uno de los documentos, lo revisó rápido y asintió también. Mi corazón latía tan fuerte que tenía miedo de que alguien lo escuchara. ¿Qué están firmando?, murmuré, aunque sabía que Carmen no podía saberlo. Ella no respondió, solo me miró con esa expresión que ya empezaba a reconocer, lástima y respeto mezclados. Fue entonces cuando el abogado sacó su pluma y la puso sobre la mesa frente a Daniel. Mi hijo la tomó, la sostuvo un momento y miró hacia Valeria. Ella asintió con la cabeza una sola vez, el gesto preciso y seco de alguien que lleva mucho tiempo esperando ese momento. Daniel firmó. No vi qué firmó, pero vi su cara en ese instante, ese segundo en que la pluma toca el papel y el gesto se vuelve irreversible. No había duda en sus ojos, no había titubeo, solo una especie de alivio calculado, como el de alguien que termina de hacer algo que llevaba tiempo planeando. Cerré los ojos. Dentro de mi pecho algo se rompió, no de golpe, no con estrépito. Se rompió como se rompen las cosas que uno ha estado sosteniendo con cuidado durante demasiado tiempo. Despacio, desde adentro, sin que nadie más se dé cuenta. Recordé la última vez que hablé con Daniel de verdad. Fue en enero, por teléfono. Una conversación incómoda sobre la casa de la colonia Doctores, la casa donde él creció, la que lleva mi nombre en las escrituras desde que su padre Eduardo murió. Daniel me había preguntado, con ese tono que usaba cuando quería parecer casual y no lo lograba, si yo había pensado en hacer algo con la propiedad. Que el mercado inmobiliario estaba bien en este momento,
que quizás convenía venderla y yo podría vivir más tranquila con el dinero. Le dije que no estaba lista para hablar de eso. Él no insistió, y en febrero dejó de contestar mis llamadas. Ahora estaba aquí, firmando documentos con un abogado, en un restaurante al que me había invitado con el pretexto de una cena íntima, 2 personas solas. Te extraño, mamá. Abrí los ojos. Carmen seguía ahí, de pie a mi lado, con las manos cruzadas frente a ella. «¿Cuánto tiempo tengo antes de que me esperen en la mesa?», le pregunté. Ella miró su reloj de pulsera. «Tal vez 10 minutos. Reservaron para las 8:30». 10 minutos. Me volteé despacio y me apoyé contra la pared del pasillo. El olor a cocina, a mantequilla y hierbas frescas, flotaba alrededor de mí con una normalidad absurda. Afuera, en el salón, mi hijo seguía hablando con un abogado sobre algo que probablemente llevaba mi nombre escrito. Y yo estaba aquí, escondida detrás de una mampara de madera, tratando de no desmoronarme antes de entender todo lo que había que entender. Pensé en mi madre. Ella siempre decía que hay 2 tipos de traiciones: las que te hacen las personas que no conoces y las que te hacen las personas que conoces demasiado bien. Las primeras duelen como un golpe, las segundas duelen como una infección, de adentro hacia afuera, silenciosamente, hasta que un día ya no puedes ignorarlas. Yo creía que nunca le tendría miedo al segundo tipo. Me equivoqué. «Carmen», la llamé en voz baja. Ella se acercó. «¿Tiene papel y pluma?». Me miró un momento, sin entender, y luego asintió. Fue a buscarlos con pasos silenciosos y regresó en menos de 1 minuto con una libretita pequeña y un bolígrafo con el logo del restaurante. Me los dio sin preguntar nada. Me gustó eso de ella. Me senté en el pequeño banco que había junto a la mampara y estuve varios minutos pensando, con el papel en la mano y el bolígrafo sin abrir. No era el momento para actuar impulsivamente. No era el momento para entrar a esa mesa con los ojos llenos y hacer una escena que Valeria aprovecharía para pintarme como inestable. Tampoco era el momento para irme y dejar que creyeran que no había pasado nada. Era el momento para ser, por primera vez en mucho tiempo, más inteligente que el miedo. «¿Sabe usted si firmaron algo esta noche o solo revisaron documentos?», le pregunté a Carmen. «Firmaron», dijo. «Vi al señor guardar los papeles en la carpeta después». Respiré hondo. «¿Y esos papeles siguen en la carpeta?». «Siguen en la mesa». Cerré la libreta sin haber escrito nada todavía. Había algo más que necesitaba saber antes de decidir qué hacer. Algo que no podría saber desde detrás de esa mampara. «Carmen», dije mirándola a los ojos, «necesito pedirle un favor, y si no quiere hacerlo, lo entiendo perfectamente». Ella me sostuvo la mirada sin parpadear. «Dígame». Los siguientes minutos fueron los más largos de mi vida. Permanecí detrás de la mampara, observando el salón a través de las rendijas de la madera calada, mientras Carmen regresaba a su puesto con la naturalidad de quien no ha hecho nada fuera de lo ordinario. La vi acercarse a la mesa, ofrecer la carta de vinos con una sonrisa profesional, intercambiar unas palabras con el abogado sobre el menú de degustación. Y en el momento justo, cuando le preguntó a la asistente si necesitaba algo, pasó lo que le había pedido. Dejó caer discretamente una pequeña libreta sobre la carpeta de piel, como por descuido, y al recogerla tomó medio segundo de más, el tiempo justo para leer el encabezado del documento que asomaba por la solapa. Cuando regresó a mi lado, traía la respiración un poco más agitada. «¿Qué dice?», pregunté. Carmen bajó la voz hasta hacerla casi invisible. «Dice poder notarial amplio e irrevocable. Y debajo tiene su nombre, señora. Luciana Vargas de Montoya». El mundo se detuvo. Poder notarial amplio e irrevocable. Sabía lo que eso significaba. No soy abogada, pero soy la hija de una mujer que perdió su casa a los 70 años porque un sobrino le hizo firmar algo parecido, diciéndole que era solo un trámite. Sé perfectamente lo que esas palabras significan, que quien lo tiene puede actuar en nombre de uno. Puede vender propiedades, puede tomar decisiones sobre bienes,
Puede, si se lo propone, vaciar la vida de alguien desde adentro mientras esa persona ni siquiera lo sabe. Y mi hijo me había invitado a cenar, para que lo firmara. Para que llegara a esta mesa, tranquila y confiada, con el corazón lleno de esperanza de reencontrarme con él, y pusiera mi firma al lado de la suya sin entender bien qué era lo que estaba firmando, porque él me lo explicaría con calma. Y yo confiaría porque es mi hijo, y los hijos no le hacen eso a sus madres, excepto cuando sí lo hacen. Sentí que las manos me temblaban. Las apreté contra las rodillas para que no se notara. ¿Está bien, señora?, preguntó Carmen. No, no estaba bien, pero no era el momento de no estar bien. Sí, dije, estoy perfectamente. Y era mentira y era verdad al mismo tiempo, porque dentro de mí algo estaba rompiéndose, pero también algo estaba endureciéndose. Ese núcleo que uno descubre que tiene cuando la vida lo aprieta lo suficiente. Esa parte que no llora, sino que piensa, que no grita, sino que planea. Saqué el teléfono del bolso. Marqué un número que hacía tiempo no marcaba. El licenciado Herrera contestó al tercer tono. «Licenciado», dije en voz muy baja. «Sé que es viernes en la noche. Discúlpeme. Necesito hacerle una pregunta urgente sobre un poder notarial». Hubo una pausa breve. «Dígame, doña Luciana». Le expliqué en 3 oraciones lo que Carmen me había descrito. Lo escuché respirar al otro lado. «¿Usted ha firmado algo así recientemente?» «No». «¿Tiene certeza absoluta?» «Absoluta». «Entonces, ese documento no tiene validez sin su firma. No pueden hacer nada con él todavía». «¿Y si me lo presentan esta noche y yo firmo sin leerlo bien?» Otra pausa. «Entonces sí tendrían validez. Doña Luciana, ¿dónde está usted?» «En el lugar preciso», dije. «Gracias, licenciado. Mañana le llamo». Colgué. Me quedé un momento con el teléfono en la mano, mirando la pantalla sin verla. Adentro, en el salón, Daniel seguía hablando. En algún momento de los próximos minutos me llamaría al teléfono para preguntarme dónde estaba, qué me había pasado, si ya llegué. Y yo tendría que tomar una decisión. Entrar a esa mesa y actuar como si no supiera nada, o no entrar y perder la única oportunidad que tendría de ver todo lo que había que ver. Carmen me miraba en silencio. «¿Qué va a hacer?», preguntó al fin. Me puse de pie, me acomodé la blusa, me pasé las manos por el cabello. «Voy a entrar», dije. «Voy a sentarme con mi hijo y con mi nuera y con ese abogado. Y voy a escuchar todo lo que tienen que decirme». Carmen parpadeó. «¿Sin que sepan que usted ya sabe? Sin que sepan nada». Me miró como si quisiera decirme algo más y se lo pensó mejor. Luego asintió despacio. «Le voy a poner una mesa a la vista de la de ellos, por si necesita algo». Le tomé la mano un momento, nada más. «Gracias, Carmen». «Cuídese, señora». Salí del pasillo por la puerta principal como si acabara de llegar. Crucé el umbral del restaurante con el bolso en el brazo y la espalda derecha, y cuando Daniel levantó la vista y me vio, vi como algo cruzaba por sus ojos un instante. ¿Alivio? ¿Nerviosismo? Antes de transformarse en la sonrisa de siempre. «¡Mamá!». Se levantó, rodeó la mesa y me abrazó. Lo abracé también. Y mientras lo hacía, mientras sentía el peso familiar de sus hombros y el olor de su ropa y todos esos años de quererlo, con una intensidad que ni siquiera puedo explicar, pensé: «Te conozco, Daniel. Te conozco mejor de lo que crees. Y esta noche vas a ver que tu madre no es la mujer que pensabas encontrar aquí». Valeria se levantó también, más despacio, con esa sonrisa suya que nunca llega del todo a los ojos. «Luciana, qué gusto verte». «Igualmente, hija», dije, y sonreí. El abogado se puso de pie y extendió la mano. «Buenas noches, señora. Soy el licenciado Ferrán. Un gusto». «El gusto es mío», respondí estrechándosela con firmeza. Me senté en la silla que me ofrecieron, frente a Daniel, con Valeria a mi derecha y el abogado a mi izquierda. La carpeta de piel seguía sobre la mesa, cerrada.
La asistente seguía con su tableta, aunque ahora la había guardado discretamente. Pedimos bebidas. Agua mineral con limón para mí, vino blanco para Valeria. Daniel pidió lo mismo que yo, lo cual me pareció un gesto pequeño y voluntario de su parte, como si quisiera alinear algo conmigo antes de empezar. La conversación arrancó con normalidad, con los niños, con el calor que había hecho esa semana, con un programa de televisión que Daniel había visto. Pequeñas palabras de relleno, del tipo que se usan cuando todos en la mesa saben que la conversación real todavía no ha empezado. Yo respondía, sonreía, preguntaba por Tomás, por Renata, con genuino amor mezclado con genuina vigilancia. Y esperaba, porque sabía que llegaría el momento, que alguien, Daniel o Valeria o el licenciado Ferran, sacaría esa carpeta y la pondría frente a mí con alguna explicación tranquilizadora. Es solo un trámite, mamá, para protegerte, para facilitar las cosas, para que no tengas que preocuparte. Y en ese momento yo tendría que decidir quién quería ser, la madre que firma porque quiere creer o la mujer que ya sabe y que no va a permitirlo. Los minutos pasaban. El mesero nos trajo la entrada, una pequeña tostada con aguacate y queso de cabra. Daniel habló de trabajo. Valeria preguntó por mi salud con una amabilidad que me resultó demasiado cuidadosa. Y entonces el licenciado Ferran se aclaró la garganta. Puso la mano sobre la carpeta, y Daniel me miró. Ahí estaba, ese momento. El instante exacto en que la trampa que habían construido con tanto cuidado estaba a punto de cerrarse. Vi en los ojos de mi hijo algo que no esperaba ver. Miedo. No el miedo de quien hace algo malo y teme que lo descubran, sino el miedo más complicado, el de alguien que sabe que está a punto de cruzar una línea y todavía no ha decidido del todo si quiere cruzarla. Daniel, pensé, todavía estás a tiempo. Pero Valeria puso su mano sobre la de mi hijo, un gesto suave y firme al mismo tiempo, y la duda en sus ojos desapareció. El licenciado abrió la carpeta. «Doña Luciana», empezó, «hay un asunto sobre el que Daniel y Valeria querían hablar con usted esta noche, con toda la calma y la claridad posibles». Lo escuché. Escuché cada palabra. Y por dentro, mientras asentía y ponía cara de estar procesando todo por primera vez, me pregunté si se imaginaban siquiera lo que tenía preparado para cuando llegara mi turno de hablar. Todavía no, pero lo sabrían pronto. El licenciado Ferran tenía una voz de esas que inspiran confianza sin merecerla. Pausada, grave, con ese tono profesional que uno aprende en las facultades de Derecho y que sirve para hacer que cualquier cosa suene razonable, incluso las que no lo son. Habló durante varios minutos sin pausa, con los papeles abiertos frente a él pero sin mirarlos, como quien recita algo que lleva mucho tiempo ensayado. El argumento era este, que yo ya no era joven, que la administración de una propiedad urbana implica responsabilidades que pueden volverse pesadas con los años, que Daniel, como hijo único y heredero natural, quería protegerme, asegurarse de que yo no tuviera que preocuparme por trámites, por impuestos, por nada de eso. Que el poder notarial que habían preparado era amplio pero en mi beneficio, porque así Daniel podría actuar en mi nombre sin que yo tuviera que desplazarme ni desgastarme con burocracia. Que era, en sus propias palabras, un gesto de amor filial. Un gesto de amor filial. Lo escuché con la cara serena de quien está oyendo algo perfectamente sensato. Incliné la cabeza un par de veces. Tomé mi vaso de agua con ambas manos. Dejé que los segundos pasaran sin apresurarlos. Valeria miraba la mesa. No a mí, a la mesa. Y en ese detalle pequeño, en esa incapacidad suya de sostenerme la mirada, encontré la confirmación que ya no necesitaba, porque ya la tenía desde hacía 40 minutos, pero que de todas formas resultó útil. Daniel sí me miraba, con esa intensidad que a veces me recuerda tanto a su padre, esa forma de fijar los ojos como si pudiera convencerte de algo solo con la fuerza de la mirada. Buscaba en mi cara alguna señal, resistencia, sospecha, tristeza. No encontró ninguna de las tres. Encontró a su madre escuchando con atención y cordialidad, como siempre lo había hecho, como él probablemente esperaba que lo hiciera esta noche también. Cuando el licenciado terminó, hubo un silencio breve,
de esos que se llenan solos si uno espera lo suficiente. ¿Tienes preguntas, mamá?, preguntó Daniel. Su voz salió un tono más alto de lo que pretendía, nerviosismo. Lo miré bien, con toda la calma del mundo, la calma que uno acumula cuando pasa toda una vida aprendiendo a no reaccionar antes de pensar. Sí, dije, tengo algunas. Empecé por las preguntas más simples, las que cualquier persona haría si genuinamente no supiera nada. ¿De qué propiedad exactamente estamos hablando? ¿Solo de la casa de la Doctores o de todos mis bienes? ¿Este poder tiene fecha de vencimiento? El licenciado respondió con fluidez. Daniel asintió junto a cada respuesta como si fuera su vocero. Valeria siguió mirando la mesa, aunque en un momento levantó la vista y me dirigió una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora y le salió tensa. Anoté mentalmente cada respuesta. Luego pregunté algo que no estaba en el guión de ellos. Licenciado, ¿usted a quién representa en este acto? Pausa breve. A la familia, doña Luciana, al interés común. ¿Tiene contrato firmado con mi hijo o con mi nuera? Otra pausa, más larga. El encargo me lo hizo su nuera, efectivamente, pero ¿y usted me representa a mí en este acto? Usted no ha requerido representación legal propia, señora. Este es un trámite familiar. Entiendo, dije, y volví a tomar el vaso de agua. Vi que Daniel me miraba de otra manera ahora. Algo había cambiado en sus ojos. Todavía no sabía exactamente qué estaba pasando, pero empezaba a sentir que el suelo no estaba tan firme como cuando llegué. Dejé pasar unos segundos. Daniel, dije volteando a verlo directamente. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de verdad, tú y yo? No lo esperaba. Ninguno de los tres lo esperaba. Mamá, eso no. Te hice una pregunta, hijo. Silencio. Valeria levantó la vista por primera vez en varios minutos. Luciana, creo que el momento... Estoy hablando con mi hijo, Valeria, dije sin cambiar el tono, sin dureza, solo con la claridad de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Con todo respeto. Daniel se movió en su silla. Fue en enero, dijo al fin, por teléfono. En enero, asentí. Y en ese enero me preguntaste si había pensado en vender la casa. Y yo te dije que no estaba lista. Y desde entonces dejaste de contestar mis llamadas. El color de su cara cambió levemente. No mucho, pero lo suficiente. ¿Eso no es exactamente así? Lo miré sin parpadear. ¿Me estoy equivocando en algún dato? Silencio. 2 meses, Daniel. 2 meses sin contestarme. Y luego este mensaje. Te extraño, mamá. Cenemos el viernes, solo nosotros 2. Y resulta que los 2 somos 4, y que uno de los 4 es un notario que trae un poder de representación con mi nombre. El licenciado intentó intervenir. Señora, comprendo que pueda sentirse sorprendida, pero le aseguro que, licenciado, lo interrumpí con una amabilidad perfectamente calculada. Le agradezco su presencia esta noche, pero lo que voy a decir ahora es para mi familia. Si prefiere esperar afuera, lo entiendo perfectamente. No se movió. Nadie se movió. Bien. Saqué el teléfono del bolso, lo desbloqueé, lo puse sobre la mesa con la pantalla hacia arriba para que todos pudieran verlo. Esta tarde antes de salir de casa busqué a mi abogado de confianza, dije, porque cuando una recibe una invitación a cenar de un hijo con quien lleva meses sin hablar, y ese hijo la invita a un restaurante que no es el tipo de lugar que él frecuenta, y el mensaje está redactado con una precisión que no es natural en él, una madre empieza a preguntarse qué es lo que realmente está pasando. Y esta noche, al llegar, confirmé mis sospechas. Valeria soltó un sonido pequeño. No llegó a ser palabra. Un poder notarial amplio e irrevocable, continué, le permite al apoderado vender propiedades, administrar cuentas, tomar decisiones legales, suscribir contratos, todo en nombre de quien lo otorga, sin necesidad de consultar, sin posibilidad de revocarlo fácilmente una vez firmado, dependiendo de las cláusulas específicas. Hice una pausa.
¿Me equivoco, licenciado? El hombre me miraba con una expresión que mezclaba incomodidad profesional con algo que podría haber sido respeto. No se equivoca, dijo en voz baja. Gracias. Abrí mi bolso y saqué una pequeña carpeta que siempre llevo cuando se trata de asuntos importantes. Dentro tenía una copia del título de propiedad de la casa de la Doctores y la tarjeta de contacto de mi propio abogado. Las puse sobre la mesa una por una. La casa que está en este título de propiedad lleva mi nombre desde hace 25 años, dije. La compré con el dinero que Eduardo y yo ahorramos durante 12 años. Sobrevivió su muerte. Sobrevivió los años en que estuve sola. Sobrevivió todo. Y esta noche, si yo hubiera llegado aquí sin saber nada, si hubiera filmado lo que me pusieron enfrente porque me lo pidió mi hijo con una sonrisa y un abogado que habla muy bien, probablemente esa propiedad estaría en camino de cambiar de manos muy pronto. Daniel abrió la boca. No, dije. No con fuerza, con firmeza. Ahora me escuchas tú. Lo miré. A él. Solo a él. Porque Valeria era parte de esto, sí, pero mi hijo era quien había mandado el mensaje. Quien había escrito, te extraño. Quien era mi sangre y quien había elegido, a pesar de serlo, llegar hasta aquí. Te he querido toda tu vida, dije, con una intensidad que a veces creo que tú nunca vas a entender hasta que tengas hijos que te hagan lo mismo. Te quise cuando eras fácil de querer y cuando eras difícil, cuando te equivocabas y cuando tenías razón, cuando me necesitabas y cuando decidiste que ya no. Ese amor no tiene condiciones, Daniel, pero tampoco tiene fondo infinito. No es una cuenta bancaria de la que puedes retirar sin depositar nada. Su cara en ese momento era algo que voy a llevar conmigo mucho tiempo, aunque no sepa todavía si lo que vi en ella fue vergüenza o alivio, o las dos cosas al mismo tiempo. Mamá, dijo, y su voz salió rota por primera vez en la noche. Yo no quería. ¿Qué no querías, hijo? ¿No querías hacerme daño? ¿O no querías que me diera cuenta? Silencio absoluto. Valeria se levantó de la silla. Creo que todos necesitamos un momento. Siéntate, Valeria. Lo dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Y ella se sentó. Porque hay tonos que no se discuten. Tonos que vienen de un lugar más profundo que la autoridad y más firme que la rabia. Tú y yo también tenemos algo que hablar, le dije. Pero primero voy a terminar con mi hijo. Me volteé hacia Daniel. Cuando tenías 9 años, empecé, y rompiste el vidrio de la sala con el balón, me dijiste que había sido el dato del vecino. Me lo dijiste con esa cara tuya de niño inocente que siempre fue tu mejor recurso. Y yo lo supe desde el principio que habías sido tú, pero esperé 3 días para ver si ibas a decirme la verdad. No lo hiciste. Y cuando te lo saqué, lloraste. No por el vidrio, sino porque te habías descubierto capaz de mentirle a tu madre, y eso te asustó. Daniel tragó saliva. Eso fue hace mucho. Sí, y desde entonces he esperado 3 décadas creyendo que ese niño que se asustó de su propia mentira se había convertido en un hombre que no necesitaba hacerlo. Que si alguna vez necesitaba algo de mí, iba a pedírmelo de frente, con respeto, como lo que somos el uno para el otro. Las palabras me salían sin temblor, sin llanto. Eso también me sorprendió. Había pasado días imaginando este momento como una escena de derrumbe emocional. Yo llorando, él defendiéndose, el caos de los sentimientos sin forma. Pero no era así. Era exactamente lo contrario. Una claridad fría y limpia, como el agua de manantial que baja de las montañas en enero. ¿Necesitan dinero?, pregunté directamente. ¿Están en deudas? ¿Hay algo que no me han dicho? Valeria levantó la vista. Daniel apretó la mandíbula. No son deudas exactamente, dijo al fin. Es una inversión. Hay una oportunidad que se cierra pronto y necesitamos capital para... ¿Qué tipo de inversión? Pausa. Un desarrollo inmobiliario. En Querétaro. Raúl, un socio mío, encontró un terreno.
¿Y cuánto necesitan? Otra pausa, más larga. 3,5 millones. Me quedé mirándolo. 3,5 millones de pesos. La casa de la Doctores valía, según el último avalúo que le había pedido a un conocido hace unos meses, 4,2 millones. No exactamente por casualidad, ¿verdad? Y en lugar de venir a pedirme un préstamo, en lugar de sentarse conmigo a explicarme la situación y preguntarme si yo podía o quería ayudarlos, ¿decidieron hacer esto? Señalé la carpeta del licenciado. ¿Un poder notarial presentado en una cena a la que me invitaron diciéndome que me extrañaban? Nadie respondió. ¿Por qué, Daniel? Silencio. Contéstame, te lo pido, no como reproche, como pregunta genuina. ¿Por qué no viniste a decirme la verdad? Lo vi luchar con algo internamente, ese movimiento que hace con la quijada cuando está procesando algo que no quiere decir. Porque sabía que ibas a decir que no, dijo al fin, en voz tan baja que casi no lo escuché. ¿Y no podíamos permitirnos que dijeras que no. Ahí estaba, ahí, en esas 2 oraciones, estaba todo. La lógica perfectamente retorcida de alguien que ha decidido que su necesidad justifica el método. Que el fin, si es urgente, puede modificar los medios. Que el amor de una madre es un recurso administrable si se trabaja correctamente. Sentí algo apretarse y soltarse en el pecho al mismo tiempo. Escúchame bien, dije. Lo que acabas de decirme es lo más honesto que me has dicho en mucho tiempo, y te lo agradezco. En serio. Pero quiero que entiendas algo. El hecho de que supusieras que yo iba a decir que no, y que eso te pareciera un obstáculo a superar en lugar de una respuesta a respetar, eso me dice más sobre cómo me ves que cualquier otra cosa que hayas dicho o hecho esta noche. Daniel bajó la vista. No soy un recurso, hijo. Soy tu madre. Y eso significa que tengo el derecho de decir que no. El derecho de pedir información completa antes de tomar cualquier decisión. Y el derecho de que se me respete, aunque mi respuesta no sea la que tú necesitas. Fue Valeria quien habló entonces. Y lo que dijo me tomó por sorpresa, porque lo último que esperaba de ella esa noche era honestidad. Fue idea mía, dijo, con una voz distinta a la que la había escuchado siempre, menos pulida, más real. El poder notarial, la forma de presentarlo, todo. Daniel quería pedírtelo directamente. Yo le dije que no funcionaría. La miré. ¿Por qué? Porque te conozco, Luciana. Una pausa. Mejor de lo que crees. Y sabía que si Daniel venía a pedirte 3,5 millones para una inversión con un socio que tú no conoces, ibas a hacerle preguntas que él no sabe contestar bien. Y que al final ibas a decir que necesitabas pensarlo. Y que para cuando lo pensaras, la oportunidad ya no existiría. ¿Y entonces la solución era quitarme la posibilidad de decidir? Valeria no respondió de inmediato. La solución era simplificar el proceso, dijo al fin, y en esas palabras reconocí la lógica fría con que había aprendido a ver a mi nuera. No una mala persona, necesariamente, sino una persona que había desarrollado la costumbre de gestionar los obstáculos en lugar de resolverlos. Valeria, dije, ¿sabes cuál es el problema fundamental con lo que acabas de decir? Me miró. Que tú tomaste la decisión de simplificar, sin preguntarme a mí si quería que me simplificaran nada. Dispusiste de mi voluntad antes de consultarla. Y eso, con todo el respeto que te tengo y toda la paciencia que he cultivado en 6 años, no se hace. Silencio. Tampoco se hace a la persona que cuidó a tus hijos cuando estabas en el hospital con la cesárea y no tenían quien los recogiera. A la persona que les enseñó a Tomás y a Renata a hacer tamales en Navidad porque tú no sabías cómo. A la persona que nunca, en 6 años, dejó de llamar a tu puerta aunque tú fueras reduciendo el espacio que me dejabas. Valeria cerró los ojos un momento. Daniel tenía los codos en la mesa y la cabeza inclinada. No lloraba, pero estaba cerca. El licenciado Ferrán llevaba varios minutos en un silencio incómodo que en cierta forma agradecí. Al menos tenía la decencia de reconocer cuando su presencia ya no era requerida. Licenciado,
le dije. Le agradezco su tiempo esta noche. Esos documentos no van a ser firmados esta noche ni ninguna otra noche. Al menos no en estos términos. Si en algún momento mi hijo y yo llegamos a un acuerdo diferente sobre cómo puedo apoyarlo, lo haremos con mi propio representante legal presente. ¿De acuerdo? El hombre asintió, cerró su carpeta y se puso de pie con una dignidad que le reconozco. Buenas noches, señora. Me extendió la mano. Se la estreché. Buenas noches. La asistente recogió su tableta y ambos se alejaron de la mesa con paso discreto. Los vi cruzar el salón y desaparecer hacia la salida. Y cuando volvió el silencio, éramos solo nosotros tres. Los tres últimos. No sé cuánto tiempo estuvimos así antes de que alguien hablara. El mesero pasó una vez, nos miró, se retiró sin preguntar nada. Carmen, desde detrás de la barra, me echó un vistazo breve. Le hice una señal pequeña con la cabeza. Estoy bien. Fue Daniel quien rompió el silencio. ¿Cómo supiste? No lo dije todo. No en ese momento. Le dije que había llegado antes de la hora, que algo me había parecido fuera de lugar, que una persona del lugar me había dado información que me permitió prepararme. No di nombres. Carmen no merecía ningún tipo de complicación. Daniel asintió lentamente. Tenía ese aspecto de alguien que ha estado corriendo mucho tiempo y acaba de detenerse sin saber muy bien por qué. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. ¿Con qué? Con todo esto. Lo miré. Mi hijo. 41 años, el cabello igual que el de su padre cuando tenía esa edad. Los ojos un poco más cansados de lo que deberían estar a su edad. Eso depende de ti, dije. No de lo que yo haga o deje de hacer. De lo que tú decidas que eres. No te entiendo. Lo sé. Por eso te lo voy a explicar. Crucé las manos sobre la mesa. Esta noche no voy a demandar a nadie. No voy a llamar a tus tíos ni a tus primos para contarles lo que pasó. No voy a ir por la vida haciendo de esto una historia que te destruya. No porque no tenga derecho, sino porque prefiero no gastar lo que me queda de energía en destruir nada. Daniel me miraba sin parpadear. Pero tampoco voy a seguir siendo la madre que acepta el espacio que le asignan sin quejarse. La que llama y no recibe respuesta y espera en silencio porque tiene miedo de molestar. La que reduce sus necesidades para no incomodar a nadie. Esa versión de mí se terminó esta noche en este restaurante. Valeria tenía los ojos brillantes. No lloraba, pero estaba cerca. Si quieren mi apoyo, continué, tienen que pedirlo, con honestidad, con información completa, con respeto a mi derecho de decir que sí o que no. Si la respuesta es que sí puedo ayudar y quiero hacerlo, lo haré. Si la respuesta es que no, van a tener que buscarse otra solución. Así funciona una familia, Daniel. No como una extracción de recursos de quien tiene menos poder para resistirse. Mi hijo hizo un sonido. No fue una palabra. Fue algo más primitivo que las palabras. Ese sonido que hace la gente cuando algo les llega a un lugar que no esperaban. Mamá, dijo. Lo siento. Lo miré. ¿Sientes qué exactamente? Todo. Tragó. El silencio, los meses sin llamarte, esta noche, haberte usado como si fueras una solución y no una persona. Las palabras eran correctas, no perfectas, no completamente suficientes, pero correctas. Y venían de un lugar real, lo podía ver en su cara. Eso, dije, es un buen comienzo. Pedimos de comer al final, no porque tuviéramos hambre exactamente, sino porque había algo extrañamente necesario en seguir ahí, en ese mismo lugar donde había estado a punto de perder algo importante y transformarlo en otra cosa. Comimos poco, hablamos más, no de la inversión, no del dinero, no del poder notarial. Hablamos de cosas que llevábamos mucho tiempo sin tocar, de Eduardo, de cómo Daniel había procesado su pérdida de otra manera que yo, más adentro, más callado, y cómo eso a veces lo había dejado sin herramientas para ciertas cosas. De cómo la presión de mantener un nivel de vida, de tener socios que esperaban resultados, de ser el proveedor que Valeria y los niños necesitaban, le había ido quitando algo que no sabía nombrar, pero que yo reconocí de inmediato.
El miedo de pedir ayuda. El miedo de mostrarse insuficiente ante la persona que lo vio crecer. «Te ibas a sentir menos si me lo pedías directamente», dije. Asintió, a regañadientes. «¿Y esto te hacía sentir más?» «No». Una pausa. Me hacía sentir como si no estuviera pidiendo, como si estuviera resolviendo. «Hijo, la diferencia entre pedir y tomar no está en cómo lo llamas. Está en si la otra persona tiene la libertad de elegir». Valeria escuchaba. No participaba mucho, pero escuchaba. Y en un momento, cuando el mesero retiró los platos y quedamos con solo el café sobre la mesa, dijo algo que no olvidaré. «Yo crecí en una familia donde pedir era señal de debilidad», dijo mirando su taza. «Mi madre siempre decía que hay que conseguir las cosas uno solo o no conseguirlas. Y supongo que...» Se detuvo, respiró. «Supongo que apliqué eso aquí sin pensar en que estaba aplicándoselo a usted». No le respondí de inmediato. La miré un momento. Esta mujer que había aprendido a ver como adversaria, o al menos como obstáculo. Esta mujer que llevaba 6 años construyendo muros alrededor de mi hijo con la misma eficiencia con que construía todo lo demás en su vida. «Valeria», dije al fin, «no soy tu enemiga. Nunca lo he sido. Pero para que esto funcione de otra manera, ambas tenemos que dejar de actuar como si lo fuéramos». Ella levantó la vista. «¿Puede funcionar de otra manera?» «No lo sé. Eso también depende de ustedes». Salimos del restaurante cerca de las 11. El aire de la noche tenía esa frescura limpia que a veces tiene la Ciudad de México en marzo, cuando todavía no llega el calor pesado del verano y las noches saben a algo que no tiene nombre exacto, pero que uno reconoce. Daniel me acompañó al coche. Valeria esperó en la entrada del restaurante, con los brazos cruzados y la mirada hacia la calle, dándome el espacio que quizás era lo más considerado que podía hacer en ese momento. Cuando llegamos al coche, nos quedamos parados junto a la puerta sin decir nada por un momento. Ese tipo de silencio que no incomoda, sino que contiene. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Daniel. «Siempre». «¿Cuándo supo que algo estaba mal? ¿Desde el mensaje?» «Desde antes», dije. «Desde que dejaste de contestar mis llamadas el mismo mes en que me preguntaste por la casa. Los dos hechos juntos no eran coincidencia, aunque quise creer que sí». Asintió despacio. «¿Y aún así viniste?» «Vine porque eres mi hijo». Lo miré. «Vine porque aunque tenía miedo de lo que encontraría, tenía más miedo de no venir y perder la posibilidad de que hubiera algo que salvar». Daniel apoyó la mano en el techo del coche y miró hacia abajo. «¿Hay algo que salvar?» No respondí de inmediato. Pensé en todos los años, en el niño que rompió el vidrio y tardó 3 días en confesarlo, en el adolescente que me llamaba los domingos porque los domingos eran el día más difícil, en el hombre que lloró en mi hombro cuando murió su padre con una intensidad que me rompió el corazón por lo mucho que dolía verlo, en la distancia que se fue abriendo, en los meses de silencio, en esta noche. «Depende de lo que estés dispuesto a construir», dije al fin, «no de reparar lo que se rompió, de construir algo diferente y mejor, con más honestidad que lo que teníamos antes». Me miró. «¿Me vas a dar la oportunidad?» «Ya te la estoy dando. Estoy aquí hablando contigo en lugar de estar en casa con un abogado al teléfono. Eso es la oportunidad, Daniel. Lo que hagas con ella es tuyo». Se acercó y me abrazó. No el abrazo de cuando llegué, ese abrazo calculado de bienvenida. Este fue diferente, más pesado, más verdadero, del tipo que no se planea, sino que simplemente sucede cuando el cuerpo necesita decir algo que las palabras no alcanzan. Lo abracé también. 62 años, toda la fatiga de esa noche, todo el amor que no se va aunque lo lastimen, todo eso junto en ese abrazo en la banqueta del restaurante, mientras los coches pasaban y la ciudad seguía siendo la ciudad, indiferente y enorme, y llena de otras historias igual de complicadas que la nuestra. «Llámame», dije cuando nos separamos. «¿Cuándo?» «Cuando quieras, pero llama tú».
No me mandes mensajes cortos ni invitaciones de restaurante. Llama y habla, como se habla entre personas que se quieren de verdad. Asintió. Me subí al coche. Lo vi alejarse hacia donde estaba Valeria y vi cómo ella extendía la mano hacia él sin decir nada. Uno de esos gestos pequeños de pareja que a veces dicen más que las conversaciones largas. Arranqué el motor. Antes de salir del estacionamiento, vi a Carmen por la ventana del restaurante. Me estaba mirando. Le hice un gesto con la mano, algo pequeño, de agradecimiento. Ella inclinó la cabeza con esa dignidad tranquila que había tenido desde el principio. Hay personas que aparecen en el momento preciso sin que ninguna lógica lo explique. Personas que extienden la mano sin pedir nada a cambio, solo porque reconocen algo en la cara de alguien que necesita apoyo. Carmen fue eso esta noche, y yo no lo olvidaré. Manejé de regreso a casa por las calles de la ciudad con la radio apagada. No necesitaba música ni voces. Solo el sonido del motor, las luces de los semáforos cambiando, el rumor suave de la ciudad a esa hora en que ya no es noche cerrada, pero tampoco es madrugada. Pensé en muchas cosas durante ese trayecto. Pensé en mi madre, que perdió su casa por confiar en el familiar equivocado, y en cómo yo había estado a punto de repetir su historia de una forma diferente. Pensé en lo delgada que es a veces la línea entre el amor que protege y el amor que ciega. Pensé en Valeria y en la historia que había contado sobre su madre, esa mujer que le enseñó que pedir es debilidad, y en cómo las heridas de las personas que amamos se convierten a veces en herramientas que nos lastiman sin que ellos lo entiendan del todo. Pensé en Daniel, en el hombre que era y en el hombre que podría ser si elegía bien. Y pensé en mí, en la versión de mí que había entrado a ese restaurante con los ojos abiertos cuando todo lo que quería era entrar con el corazón nada más. Esa versión no era la que yo habría elegido ser si hubiera tenido opción. Pero era la versión que la situación requería. Y había estado a la altura. Eso importaba. Cuando llegué a casa eran casi las 12. Dejé las llaves en el gancho de la entrada, me quité los zapatos junto a la puerta, fui directamente a la cocina. Puse agua a calentar por segunda vez en el día, y mientras esperaba que hirviera, saqué el teléfono y escribí un mensaje al licenciado Herrera. Todo bien, mañana le cuento, gracias por contestar. Guardé el teléfono. Me preparé la taza de manzanilla. Me la llevé a la sala y me senté en el sofá, en el mismo lugar donde me siento siempre, frente a la foto que tengo en la repisa. Eduardo y yo, jóvenes los dos, en un viaje que hicimos a Oaxaca años antes de que naciera Daniel. Los dos con esa cara de personas que todavía no saben lo que les espera y que por eso se ríen con una libertad que después cuesta mucho trabajo recuperar. «¡Qué noche, viejo!», le dije a la foto. El silencio de la casa me respondió con esa calidez particular que tienen los silencios conocidos. Tomé la manzanilla despacio, en sorbos pequeños, dejando que el calor de la taza me calentara las manos. Y fui poniendo cada pieza de la noche en su lugar, como se acomoda la vajilla buena después de usarla, con cuidado, sin apresurarse, asegurándose de que cada cosa quede donde corresponde. No había ganado una batalla legal. No había conseguido disculpas perfectas ni garantías de que todo iría bien de aquí en adelante. No tenía certeza de que Daniel iba a cambiar, de que Valeria iba a encontrar la manera de dejar entrar lo que había aprendido a mantener afuera, de que el dinero de la inversión no iba a seguir siendo un problema que buscara otra salida. Pero había pasado algo que valía más que todo eso. Mi hijo me había visto. Me había visto de verdad, con la guardia baja, en el momento en que era más difícil verse. Y yo lo había visto a él también. No al adulto que había aprendido a administrar la distancia, sino al hombre que todavía cargaba el miedo de mostrarme que no tenía todas las respuestas. Ese encuentro, imperfecto y costoso como fue, era real. Era más real que cualquier cena que hubiéramos podido tener si yo hubiera llegado sin saber nada y hubiera firmado lo que me pusieron enfrente. La verdad tiene eso. Es incómoda, es a veces brutal, pero limpia lo que toca. Y yo, a los 62 años, parada en la cocina de la casa que construí con mis propias manos y mi propio esfuerzo, me di cuenta de algo que quizás debí saber antes.
que el amor más profundo no es el que acepta todo sin condiciones, sino el que tiene la fortaleza de poner condiciones precisamente porque le importa demasiado para no hacerlo. Eso es lo que hice esta noche. No renuncié a mi hijo, no lo abandoné, no me volví de piedra. Solo me negué a dejar de existir para que él pudiera existir más cómodamente. Y eso, en silencio, sin tribunales ni escándalos ni historias que contar a nadie, que no sea usted, que me está escuchando ahora, eso fue mi victoria. A la mañana siguiente me levanté temprano, como siempre. Hice café, salí al patio trasero con la taza en la mano y me quedé un rato mirando las macetas de geranios que tengo junto a la barda, los que florecen cada primavera con una constancia que siempre me parece un pequeño milagro. El teléfono sonó a las 8:30. Era Daniel. No un mensaje, una llamada. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. No por hacerlo esperar, sino porque quería que ese momento, el momento en que mi hijo llamaba sin necesitar nada más que hablar, lo sintiera bien, lo sintiera completo. «Buenos días, mamá». «Buenos días, hijo». Una pausa breve, no incómoda. «¿Cómo dormiste?» «Bien», dije. «¿Tú?» «Poco, pero bien». Me senté en la silla del patio, con el sol de la mañana cayendo sobre las manos y el café enfriándose sin que me importara. «¿Puedo ir a verte esta semana?», preguntó. «Sin abogados, sin papeles, solo a tomar café». Miré los geranios. «El miércoles tengo libre por la tarde», dije. «Ven a las 4. Ahí estaré. Trae a los niños si quieres». Una pausa. «¿De verdad?» «De verdad». Hace mucho que no veo a Renata y a Tomás. Escuché algo que podría haber sido alivio o gratitud, o las dos cosas mezcladas. «Gracias, mamá». «De nada, hijo». Tomé el café. «Nos vemos el miércoles». Colgué. Puse el teléfono sobre la mesa del patio y me quedé mirando el jardín. Ese jardín pequeño y querido que nadie me había regalado, sino que yo había ido construyendo año con año, planta por planta, temporada por temporada. El sol seguía subiendo, los geranios seguían siendo rojos, y yo seguía siendo yo, entera, en pie, con todo lo mío intacto. A veces eso es exactamente suficiente. Han pasado 4 meses desde aquella noche en el Terraza Nogal. Lo sé porque los geranios del patio que estaban a punto de florecer cuando Daniel me llamó ese miércoles de marzo, ahora están en plena segunda floración. Esa que viene en julio cuando el calor afloja un poco por las tardes y las plantas aprovechan para darse otro impulso. La naturaleza tiene esa sabiduría que a nosotras nos cuesta tanto trabajo aprender. Sabe cuándo es momento de florecer y cuándo es momento de descansar, y no confunde los dos. Yo todavía los confundo a veces, pero cada vez menos. Daniel vino el miércoles, como prometió. Llegó a las 4 en punto. Eso también lo heredó de su padre, la puntualidad casi obstinada. Con Tomás y Renata de la mano, y una bolsa con pan dulce de la panadería que queda a 3 cuadras de su casa, la misma donde comprábamos cuando él era chico y yo lo llevaba a escoger su pieza favorita, y siempre elegía el cuerno de azúcar, aunque había opciones más elaboradas. Renata entró corriendo al patio y se fue directo a las macetas, como si las recordara, aunque la última vez que había estado aquí tenía apenas 3 años. Los niños tienen esa memoria del cuerpo que los adultos perdemos. No recuerdan los hechos, pero recuerdan los lugares donde se sintieron seguros. Tomás, que ya tiene 9 y está en esa edad en que los niños quieren parecer más grandes de lo que son, me saludó de mano antes de que yo lo jalara hacia un abrazo que él fingió tolerar y en realidad disfrutó. Tomamos café en el patio, pan dulce, poco ruido y mucha presencia, que es la combinación más difícil de lograr y la más valiosa cuando se logra. Daniel y yo no hablamos de aquella noche, no directamente, pero estaba ahí, entre nosotros, como están todas las conversaciones importantes. No como herida abierta, sino como cicatriz ya formada, parte del cuerpo, parte de la historia, ya sin dolor, pero todavía visible si uno sabe dónde mirar. Valeria no vino ese día, lo entendí. Hay distancias que se acortan de golpe y hay distancias que necesitan acortarse despacio, con pasos pequeños y tiempo suficiente.
Valeria y yo seguimos en proceso. Nos hemos visto 2 veces desde entonces, en reuniones familiares breves, y cada vez hay un poco menos de tensión y un poco más de algo que todavía no tiene nombre, pero que ya no es hostilidad. Con eso empiezo. Al licenciado Herrera lo llamé el sábado siguiente a aquella noche y le conté todo con calma. Me escuchó sin interrumpir, que es otra de las virtudes que uno aprecia más con los años. Al final me dijo: ¿quiere proceder legalmente? No, le dije. Quiero protegerme legalmente, que es diferente. Juntos revisamos todos mis documentos. Pusimos en orden las escrituras, actualizamos mi testamento, establecimos con claridad los términos bajo los cuales mis bienes pueden, o no, administrarse en caso de que yo algún día no pueda hacerlo por mí misma. Todo con mi firma, mi voluntad y mi pleno conocimiento. Todo en mis propios términos. Es algo que debí haber hecho antes, con honestidad. Pero a veces uno necesita que las cosas se acerquen mucho al borde para entender que es mejor construir la barda antes de que alguien se caiga. De la inversión en Querétaro no supe más detalles durante semanas. Luego Daniel me contó, en una de sus llamadas, llama los miércoles casi siempre, se volvió una costumbre que ninguno de los dos ha nombrado pero que los dos cuidamos, que el socio Raúl había encontrado otro financiamiento y que el proyecto seguía adelante sin necesidad de capital adicional. No sé si eso es completamente cierto o si es la versión que Daniel eligió contarme para no reabrir el tema. Tampoco lo presioné. Hay preguntas que uno tiene derecho de hacer y hay preguntas que uno elige no hacer porque la respuesta, sea cual sea, ya no cambia lo esencial. Lo esencial ya estaba resuelto. Lo que sí sé es que mi casa sigue siendo mía y que ahora, además de serlo en los hechos, lo es también en los papeles y en los acuerdos, y en la conciencia de todos los involucrados. Eso no es un detalle menor. A Carmen la fui a buscar 3 semanas después de aquella noche. Volví al Terraza Nogal un jueves por la tarde, en horario tranquilo, y le pedí una mesa para una persona. Ella me reconoció desde la entrada. Sus ojos se abrieron un momento antes de recuperar la compostura profesional. Le pedí el menú, pedí una sopa y agua mineral, y cuando vino a servirme, le dije en voz baja: todo salió bien. Me miró con esa calma suya que ya conocía. Me alegra, señora. Gracias, dije. No por lo que hizo, sino por cómo lo hizo. Con dignidad. Asintió sin decir más. No era mujer de palabras innecesarias. Eso me gustó desde el principio, y me siguió gustando. Dejé una propina que espero haya dicho lo que las palabras a veces no alcanzan a decir. Esperanza, mi comadre, me llamó una tarde de junio para preguntarme cómo iban las cosas con Daniel. Le conté lo esencial. Me escuchó con esa atención suya que nunca juzga, pero tampoco suaviza. ¿Y tú cómo estás?, preguntó cuando terminé. No cómo están las cosas, sino cómo estás tú. La diferencia importa. Pensé unos segundos antes de responder. Estoy bien, dije. No de esa manera en que una dice, estoy bien, para cerrar el tema. De verdad bien. Con todo lo que pasó adentro, con todo lo que todavía está sin resolver, pero bien. ¿Cambiaste algo? Sí. ¿Qué? Dejé de tenerle miedo a decepcionarlo. Hubo una pausa en la que supe que Esperanza estaba eligiendo sus palabras. Era el miedo más caro que tenías, dijo al fin. Tenía razón. Siempre la tiene. Eso es lo desesperante y lo maravilloso de ella. Esta mañana, mientras regaba las macetas, encontré entre los geranios una pequeña piedra que no había visto antes. Lisa, gris, del tipo que uno recoge en algún paseo sin recordar bien cuándo. La tomé en la mano y la sostuve un momento, sintiendo su peso pequeño y su temperatura fresca. No sé de dónde salió, pero la dejé donde estaba, entre las raíces de los geranios, porque hay cosas que aparecen en el momento exacto en que las necesitas y cuyo origen no importa tanto como su presencia. Eso es lo que aprendí en estos 4 meses. Que la vida no avisa antes de ponerte a prueba. Que las personas que uno más quiere son también las que más pueden lastimarte. No siempre por maldad. A veces simplemente porque el amor y el miedo viven muy cerca el uno del otro, y es fácil confundirlos.
y que una mujer que sabe quién es, que conoce el valor de lo que tiene y el derecho que le asiste de protegerlo, no necesita levantar la voz para que la escuchen. Solo necesita no bajarla cuando importa. Eso hice aquella noche, y lo volvería a hacer.